Cuando elegí la especialidad de dermatología, mis padres se llevaron un gran disgusto. Mi madre, que es de Valladolid, de Urueña, mi madre me decía: pero hijo, con este currículum, tú que podías coger una especialidad que podías salvar vidas y te vas a dedicar a ver verrugas y granos toda la vida. Yo hoy voy a intentar demostraros tres cosas. Lo primero, que mi madre estaba equivocada. En segundo lugar, que la dermatología puede ayudar a cambiar la vida de las personas a través de la piel. Y en tercer lugar, que el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. ¿Por qué elegí dermatología? Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, en el hospital fuimos a ver a un paciente a la UBI y el paciente estaba realmente mal, tenía mal pronóstico, tenía lesiones por todo el cuerpo y tenía unas úlceras en las piernas. Y llamaron al dermatólogo. Llegó el dermatólogo, exploró al paciente y dijo: este paciente lo que tiene es una alergia a una de las cremas que le estáis poniendo. Efectivamente, en 2 días le quitamos la crema y se curó. Y a mí me pareció muy potente una especialidad que en segundos puedes hacer un diagnóstico y poner un tratamiento y ayudar a un paciente. Fijaos en el caso de Inés. Inés vino a nuestra consulta porque tenía un enrojecimiento en los párpados y estaba muy cansada. Directamente la diagnosticamos una enfermedad, se llama dermatomiositis, que se asocia a determinados cánceres. Y efectivamente Inés tenía un cáncer de mama muy precoz, se le trató y se le curó. O sea, se pudo ayudar a Inés a través de la piel. El caso de Beatriz, que vino por estas manchas en la piel, estas manchas blancas, esto se llama un vitíligo. Pues a Beatriz la diagnosticamos una enfermedad del tiroides, que en ocasiones se asocia al vitíligo. Lucía vino a la consulta por presentar estas manchas café con leche y esto es una neurofibromatosis, una enfermedad que se asocia a tumores cerebrales. Y Lucía tenía un pequeño tumor cerebral que fue tratado y fue curado. Es decir, los dermatólogos podemos, a través de la piel, diagnosticar más de 1000 enfermedades, no solo a través de la piel, sino también a través del pelo y a través de las uñas. La dermatología, pues, es la cara externa de la medicina interna. Los dermatólogos, en el fondo, somos gestores de imperfecciones a veces médicas y a veces estéticas. Una de las imperfecciones más grandes es el cáncer de piel. ¿Sabíais que en esta sala 4 de cada 10 personas vamos a tener cáncer de piel a lo largo de nuestra vida? Y las estadísticas son duras. En Estados Unidos cada minuto se diagnostica un caso de melanoma y cada hora muere un paciente de melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo. Fijaros el caso de Mateo, que vino a nuestra consulta por un melanoma. Tenía esa lesión en la espalda, la extirpamos, pero ya era una lesión muy profunda. De hecho, ya tenía metástasis en cerebro y en otros órganos. Y a continuación vino su hermano Pablo, que estaba muy angustiado por ese problema. Y claro, está en la espalda de Pablo, estaba lleno de lunares. Y uno de estos lunares era un melanoma. ¿Cuál? Pues es muy difícil saber a simple vista. Ese era el melanoma. Entonces, a través de un aparato, un sistema que se llama dermatoscopia digital, podemos ver los lunares por dentro y saber si un lunar es bueno o es malo. Es decir, la piel nos habla. Lo que pasa es que a veces necesitamos determinada tecnología para entender su lenguaje. Este era el melanoma y en el melanoma el 100% de los melanomas se cura si el diagnóstico es precoz. Mirad el caso de Julián. Julián vino a la consulta por un acné leve. Tenía este acné, pero llevaba 2 años sin salir de casa. No tenía amigos, había dejado de estudiar y estaba realmente muy afectado psicológicamente. El acné afecta el 90% de los adolescentes y los adolescentes que todavía no tienen la personalidad bien estructurada pues se ven muy afectados por este tipo de patología. En este caso a Julián le pusimos un tratamiento con un fármaco y en 6 meses se curó. Se pudo ayudar a cambiar la vida de Julián a través de la piel. O el caso de José Ignacio, que tenía un hemangioma. Un hemangioma son unos vasos sanguíneos dilatados. Pues fijaros, con un fármaco que se llama propranolol, que es un fármaco que se averiguó que servía para estos hemangiomas hace 3 años. Pues fijaros el antes y el después. Se pudo ayudar y cambiar la vida de José Ignacio y la de sus padres a través de los avances de la dermatología moderna. María vino a nuestra consulta porque a raíz de tener una amigdalitis empezó a desarrollar una serie de lesiones en la espalda, en las piernas, en los brazos, en el cuero cabelludo. María tenía una psoriasis. El 5% de la población española tiene psoriasis. María empezó a cambiar su forma de vestir, a salir menos, ya no iba a la piscina, no iba a la playa, empezaba en internet a buscar tratamientos milagrosos.
Y al final vino a la consulta y se le puso un tratamiento que damos los dermatólogos, fototerapia, que es simplemente sol. Y la psoriasis se limpió. Y actualmente María hace una vida normal y tiene una psoriasis bajo control. Antes de seguir, quería contaros una cosa que me ha pasado esta mañana. Me he ido a correr, porque yo hacía que no venía a Valladolid desde niño, y he ido a correr en la ribera del río, y me ha parecido espectacular, lo bonito que estaba todo, y te das cuenta cómo cambiando la piel de la ribera del río, pues se puede cambiar la vida de la gente que vive en esta ciudad. La gente estaba haciendo paddle surf, canoa, jugando al vóley, haciendo deporte. Es como en la capital de Albania, en Tirana. Era una ciudad, hasta hace 3 años, la típica ciudad postcomunista, gris, con mucha delincuencia, y el alcalde decidió pintar todas las casas de colores chillones. Y después de un mes de pintar toda la ciudad de colores chillones, la delincuencia bajó un 90%. Es decir, si cambiamos la piel de las cosas y eso nos afecta nuestro comportamiento, pues el cambio de nuestra piel también nos afecta mucho. Os voy a contar el caso de Adriana. Vamos a volver a la medicina. Adriana vino a la consulta porque decía, doctor, me miro en el espejo y no me reconozco. Yo me siento joven, pero me veo vieja. ¿Hay algo que puedo hacer por esto? Y es verdad que la batalla contra el envejecimiento la tenemos perdida desde el nacimiento. Pero es verdad que también que la dermatología moderna dispone de una serie de técnicas que pueden ayudar a nuestros pacientes a envejecer con elegancia y con discreción. Le hicimos una combinación de tratamientos y me mandó hace unos meses este correo diciendo: mi autoestima ha mejorado, he mejorado mis relaciones personales, acabo de ser promocionada en el trabajo y lo más importante, me miro al espejo y me veo de la edad con la que me siento. Es decir, que la dermatología estética, que puede parecer algo frívolo, al final puede ayudar a las personas. Es cierto que si buscamos el ideal de belleza, pues al final lo que vemos son resultados grotescos. Y cuando miramos alrededor vemos que hay gente atractiva que tiene las cejas asimétricas, narices grandes, bocas prominentes y al final son caras imperfectas y sin embargo son atractivas. Está demostrado que una sonrisa produce una mejor primera impresión que la cirugía estética o que la ropa. Aunque la sonrisa sea asimétrica, como es el caso de la sonrisa de mi mujer y de mi hija Adriana. Es decir, los dermatólogos tenemos la obligación de poner un poco de orden y de enseñar a la gente que menos es más y que hay que vivir con imperfecciones físicas. Lo que decía Picasso, hay que buscar la belleza de lo imperfecto. No hay que obsesionarse en quitar arrugas a la vida, sino que hay que poner vida a las arrugas. ¿Sabíais que muchas de las técnicas que utilizamos en dermatología estética también la usamos para dermatología médica? Fijaros la parálisis facial. Hay muchos pacientes que tienen parálisis facial y con Botox, que relaja la musculatura, conseguimos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Los pacientes tienen una cara mucho más simétrica. O el caso de María José, que vino a consulta porque se iba a casar y tenía una hiperhidrosis. Hiperhidrosis es que suda mucho por las axilas o las manos, destrozaba los teclados de los ordenadores, la ropa la destrozaba y estaba muy preocupado por el día de la boda. Pues al final también se le inyectó Botox y pudo tener un día de boda feliz. ¿Cuál es el futuro de la dermatología? El futuro de la dermatología es fascinante. Se están desarrollando fármacos personalizados en función de la genética del paciente o de la genética del tumor. La teledermatología, cada vez diagnosticamos más a distancia. Nosotros colaboramos con determinadas organizaciones africanas que nos mandan fotografías y nosotros hacemos un diagnóstico o planteamos un tratamiento. Las células madre. ¿Sabíais que el principal reservorio de células madre de nuestro organismo está en la piel, en la grasa de la piel? Pero ahora quería hacer una reflexión, porque estamos hablando de avances de Internet, de células madre, de alta tecnología, y al final nos olvidamos de algo muy importante, que es el paciente. En ocasiones los médicos tratamos bien la enfermedad, pero no tratamos bien al enfermo. Cuando se hablan de modelos sanitarios, modelo público, privado, concertado, mutuas, al final el verdadero modelo sanitario potente es un modelo sanitario basado en el paciente. La verdadera medicina personalizada es sentarse al lado del paciente y escucharle y tocarle e implicarse en su problema. Yo recuerdo un jefe que tenía
que me decía siempre que cuando viniera un paciente con una psoriasis muy extensa, alguna enfermedad cutánea, te sentaras al lado suyo y le tocaras sin guantes, que viera que el paciente que no producía rechazo. Porque en medicina y en muchos campos actualmente yo creo que hay mucha información, pero poca sabiduría. Y es el momento de volver a las raíces de la medicina. Y volver a las raíces de la medicina es pues un poco lo que decían los hermanos Mayo en el siglo XIX, cuando montaron la Clínica Mayo. Las necesidades de los pacientes es lo primero. Estáis viendo que hay una fascinante relación entre la piel y la mente. Muchos enfermos cutáneos pues tienen depresión o ansiedad por su enfermedad, pero lo contrario también ocurre. Hay muchas alteraciones, por ejemplo, cuando estamos nerviosos nos ponemos rojos, o cuando estamos ansiosos se nos cae más el pelo, o la dermatitis empeora, o la psoriasis. ¿Sabíais que las células del cerebro y las células de la piel derivan de las mismas células embrionarias? Y esto es algo muy potente porque la piel no es una mera funda que nos recubre, sino que es un órgano, por cierto, es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano activo que está en contacto con todo nuestro ser. Y es un órgano que nos habla, nos dice lo que nos está pasando dentro, tanto física como emocionalmente. Una de las charlas más difíciles que he dado nunca fue hace unos meses, cuando tuve que dar una charla en el colegio de mi hija pequeña, de 4 años. Y tenía que dar a los niños una charla sobre qué es ser médico y qué es ser dermatólogo. Empecé la charla con una pregunta. A ver, ¿sabéis qué es lo más chulo de ser médico? Se levantó rápido un niño y me dijo, ¿que puedes ver a la gente desnuda? Y luego se levantó una niña y puso orden y dijo, pues, que puedes ayudar a la gente. Y es verdad, lo más potente de ser médico es que puedes ayudar a la gente, porque curamos a veces, pero debemos aliviar siempre. Y lo que decía Nietzsche, el médico que no entiende de almas nunca entenderá de cuerpos. Por tanto, los dos mensajes que me gustaría que os llevarais a casa de la charla de hoy es, en primer lugar, podemos cambiar la vida de la gente a través de la piel, y en segundo lugar, el médico que no sabe más que medicina ni medicina sabe. Y quería acabar con el último caso clínico. Mi madre. Aquí está mi madre con mi hija cuando tenía 6 meses, que eso fue hace 4 años aproximadamente, y en esta época la diagnosticaron un cáncer de pulmón. Después, hace 1 año, le han diagnosticado un cáncer de mama. Y en este tiempo pues, ha tenido quimioterapia, radioterapia, etc. No os podéis imaginar lo que más le importaba a mi madre, el mayor efecto secundario por el cual estaba preocupada, era la caída del pelo. Y parece algo frívolo, pero es que el 90% de los enfermos oncológicos lo que más les preocupa es que se le cae el pelo y las cejas. Entonces, la dermatología moderna puede ayudar muchísimo a estos pacientes a través de un control de los efectos secundarios de la quimio y de la radio en la piel, en el pelo y en las uñas. Por eso quería acabar diciendo que yo creo que ya a mi madre no le importa que yo sea dermatólogo, porque finalmente ha entendido que no hay nada más profundo que nuestra piel. Gracias.